Muy buenas noches, estimados aprendices. Me alegra compartir este espacio con ustedes. Eh, Mis estimados aprendices pertenecientes a la ficha de caracterización 3070-207 del programa de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Reciban entonces esta cordial saludo y cordial bienvenida a esta sesión sincrónica para hoy, miércoles 1 de abril. Eh, Durante la sesión, pues estaremos fortaleciendo nuestros conocimientos sobre tecnologías emergentes, ¿sí? Haciendo un énfasis en un tema de pronto desconocido por muchos de nosotros, que es el blockchain. Esto, pues, haciendo una antesala, es una tecnología que está transformando la forma en que se registra, en que se comparte y se protege la información en diferentes sectores. Durante la sesión vamos a trabajar el tema desde un enfoque práctico, desde un enfoque muy sencillo, utilizando tal vez un par de ejemplos cercanos a la vida real para que ustedes pues puedan comprender claramente qué es el blockchain, ¿cierto? Cómo funciona y pues obviamente para qué sirve. El objetivo es que este conocimiento les sirva como apoyo directo para el desarrollo de la evidencia que deben entregar y para su formación como futuros desarrolladores de software. Los invito entonces a participar activamente, a realizar preguntas y pues aprovechar este espacio para aclarar dudas. Recuerden que no se trata solo de cumplir con una evidencia, sino de entender una tecnología que viene y que tiene pues aplicaciones reales y actuales en el mundo laboral. Demos entonces inicio a la sesión. Iniciemos revisando nuestro cronograma de actividades. El cronograma de actividades pues dice que entonces para la semana comprendida entre el 31 de marzo, es decir, el día de ayer martes y el próximo lunes 6 de abril, pues se debe entregar o se debe desarrollar una evidencia de producto que consiste en la elaboración de un texto argumentativo sobre blockchain. ¿Listo? Esto, pues, los detalles completos los vamos a encontrar dentro de la guía número 8 en la competencia 220-50-10-96, actividad y aprendizaje 2, evidencia número 5. Antes de pasar al material de formación, perdón, bueno, si revisemos aquí la guía, ¿sí? Esta es como tal la guía. La guía, pues inicialmente, dentro de los elementos a tener en cuenta, nos dice que primero debemos estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. ¿En cuál componente formativo? El que está sugerido aquí al comienzo de la actividad de aprendizaje. Recuerden que esta actividad de aprendizaje pues tenía 5 evidencias, ¿no? Al comienzo nos dice que nosotros debíamos estudiar o por lo menos revisar el material de formación, construir un aplicativo según las características de la arquitectura Android, que esas fueron para las primeras evidencias y las últimas dos evidencias pues tienen que ver directamente con las tecnologías emergentes y disruptivas. En este contexto o en este documento, en este PDF sobre, en el material de formación, interactivo, pues van a encontrar en tecnologías emergentes y disruptivas, van a encontrar entonces ustedes lo que nos va a servir para el desarrollo como tal de esta evidencia. ¿Listo? Antes de explicarles o darles a entender, a conocer directamente cuál es la mecánica para el desarrollo de esa evidencia y cómo la van a entregar, pues quiero primero empezar con la explicación o con la parte teórica, ¿sí? De ese material de formación, hablando de lo que son las tecnologías emergentes y disruptivas. Antes, pues de hacer mi intervención, quisiera preguntarles a Ricardo y a Sebastián si tuvieron la oportunidad de leer algo, parte del material o todo el material, o si por ya conocimientos propios
saben a qué se refieren estos dos términos, tecnologías emergentes y tecnologías disruptivas. Pues si no Y- estoy mal, Ajá, las emergentes son las que están en reciente desarrollo y las disruptivas, uy, que reemplazan algo, no estoy mal, perdón, la verdad es que no recuerdo. Recuerdo más los conceptos que vi, pero no esos dos primeros. perfecto, listo, Sebastián, no hay problema. Ricardo, de pronto, o es totalmente desconocido esos términos para usted en este momento. Pues son desconocidos, profe, por ahí he leído, pero muy Ajá, poco, profe. listo, no importa. Digamos que esta es una... mm, Las disruptivas dicen que es cómo funcionan los mercados o industrias, reemplazando los exactamente. métodos tradicionales. Está enfocado a la forma en la cual están cambiando todas, digamos, como la forma en la cual se manejan los procesos a nivel industrial o a nivel comercial. ¿Listo? Bueno, este documento o este material que nos muestra o que nos facilita como tal que se nos facilita a través de del ambiente virtual de aprendizaje, aborda el concepto precisamente de eso, lo que son las tecnologías emergentes y las tecnologías disruptivas, entendidas como aquellas innovaciones, ¿cierto?, que generan transformaciones profundas en la forma en que se diseñan productos, en la forma en la que se presentan servicios o quizás también en la forma en la que se gestionan los procesos en las organizaciones. Estas tecnologías se caracterizan por romper modelos tradicionales, por introducir nuevas dinámicas de trabajo y por crear oportunidades de innovación en distintos sectores de la sociedad. No sé si con esta muy breve explicación ya vamos entendiendo o vamos mm, captando a qué se refiere los términos de emergentes y disruptivas. Sí, ya mucho mejor. ¿Sí? Ya van entrando pues como o ya va tomando forma más bien esa idea que nosotros nos vamos haciendo. ¿Listo? Dentro del material se estudian pues tres tecnologías principales. Aquí nos hablan de las IoT o el Internet de las Cosas, ¿cierto? Nos hablan del blockchain y nos hablan de el machine learning, las cuales pues representan tendencias tecnológicas con un alto impacto en el desarrollo del software y la transformación digital. Comencemos, bueno, aquí inicialmente tenemos una introducción. Dentro de esa introducción pues hay un video que, pues como siempre, les echo la invitación para que ustedes de manera particular, de manera individual, lo puedan analizar. Es que está para poderlo mutear. ¿Listo? Sin embargo, parte de lo que habla el video nos dice que las tecnologías emergentes y disruptivas representan un cambio profundo en la manera como las personas, las empresas y la misma sociedad interactúa con el mundo digital. El término disruptivo hace referencia a qué? A una ruptura fuerte frente a las tecnologías tradicionales, generando nuevas formas de trabajar, nuevas formas de producir, ¿sí? Nuevas formas de comunicarse y incluso nuevas formas de resolver problemas. En la actualidad, tecnologías como el Internet de las Cosas, como la inteligencia artificial, como el blockchain, ¿sí? Como el machine learning, son términos que se han venido acuñando, mm, que se han venido incorporando en nuestro dialecto, en nuestro día a día, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esto? Que están transformando pues sectores como la industria, sectores como la salud, como la educación, ¿sí? El mismo comercio, incluso
temas que tienen que ver con la seguridad, no solamente hablando pues de seguridad informática, sino el término a nivel general, ¿cierto? Tal como se explica en el material de estudio de este componente formativo. IoT. El Internet de las cosas se define como una interconexión de objetos físicos que incorporan sensores y dispositivos eléctricos capaces de recopilar, procesar y tal vez enviar datos a través de Internet. Este concepto creo que ya lo es más claro para usted, dado que la evidencia anterior pues hacía parte, el desarrollo de esa evidencia hacía parte de poder entender qué era el Internet de las cosas, ¿cierto? ¿Cuál es su objetivo principal? El objetivo principal de las IoT es el de automatizar procesos, el de optimizar recursos, ¿cierto? Y mejorar la toma de decisiones mediante el análisis de grandes volúmenes de información. Este documento resalta, pues, aplicaciones de IoT en áreas como la domótica, como la industria, como el transporte, como la agricultura, la salud, ¿cierto? Mostrando pues cómo esa tecnología permite el monitoreo en tiempo real y la eficiencia operativa. Luego viene el apartado donde abarcan o donde involucran el término de blockchain, ¿cierto? Y tenemos por aquí una pequeña grafiquita. Básicamente, la tecnología blockchain, ¿sí? O traducida, pues el término blockchain traducido a nuestro idioma al español es como hablar de una cadena de bloques. Una cadena de bloques que se van a presentar como un sistema de registro distribuido, un sistema de registro descentralizado, ¿cierto? Y que tiene que ser seguro, cuyo propósito es eliminar intermediarios en las transacciones digitales. Fíjense ustedes aquí esta pequeña comparación que se hace en esta imagen, donde tenemos un sistema tradicional y un sistema blockchain. Fíjense que aquí tenemos como un intermediario a través del cual bueno, aquí hablando pues de transacciones comerciales, ¿no? Donde cualquier transacción comercial o económica que se pudiera realizar, pues tenía que hacerse a través de un banco. Ya con esta nueva tecnología del blockchain, desaparece ese intermediario. ¿Qué sucede con el blockchain? Esto funciona como un libro contable digital, sí, como una agenda de apuntes, donde la información se almacena en bloques cifrados que se encuentran encadenados entre sí, garantizando pues algunos aspectos como es la inmutabilidad, como es la transparencia y como es la confianza. En palabras más simples, más comunes, para poder definir blockchain, es como, o es más bien, no es como, es esa tecnología que permite registrar información de forma compartida, de forma segura y permanente, sin necesidad de confiar en una sola entidad que lo o que controle pues todos los datos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí? Es como el Nequi, profe. Em, pues bueno, hablando de entidades a través de las cuales podemos hacer transacciones bancarias. Fíjense que ahora ya para nosotros, hablando aquí en Colombia, desde hace unos meses, desde el año pasado, es un ejemplo, ¿no? No es que sea solamente eso, se limite solamente o se enfoque solamente en eso el concepto de blockchain. Es un ejemplo en donde se aplica el blockchain. Y ya que usted trae a colación pues ese servicio o esos servicios que ofrece Nequi. Anteriormente nosotros podíamos hacer directamente transacciones o operaciones bancarias entre entidades o entre bancos
o sucursales del mismo banco, ¿cierto? Si hablábamos, por ejemplo, de un Bancolombia, directamente con Bancolombia, un Banco de Bogotá, o un, no sé, Villas, directamente entre ellos mismos. Actualmente, con el auge o cuando se introdujo el concepto de las llaves, pero ahora se llaman me ayudan, porfa, que se me escapó el concepto. Breve, ese servicio, ¿sí? A través de Breve, usted puede enviar o puede hacer transacciones independientemente que su cuenta sea del banco A o del banco B, ¿sí? Aquí es donde entra o se materializa el concepto de blockchain. Ya desaparece este intermediario. Lo que pasa es que aquí el ejemplo sí efectivamente es un banco y de pronto los términos tanto de blockchain y de bitcoins, como lo mencionan acá, pues siempre ha estado como enfocado al tema monetario, ¿sí? Pero vamos a ver un ejemplo diferente en el cual podemos aplicar ese blockchain eh, sin tener que hacerlo refiriéndonos a esas transacciones o al Bitcoin o cosas por el estilo, ¿vale? Ricardo, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí. Vale. El material también explica pues algunos antecedentes históricos del blockchain. Desde habla o menciona, hace un recuento desde los primeros trabajos criptográficos hasta el surgimiento del Bitcoin y pues la evolución hacia contratos inteligentes con plataformas como, se me escapó por aquí lo mencionan, como Ethereum, ¿sí? Donde pues también se destacan sus principales características, como son la ausencia de intermediarios, la seguridad criptográfica y su naturaleza distribuida. Finalmente, pues se presentan aplicaciones concretas en blockchain en sectores como el financiero, en sectores como como el alimentario, como el sector energético, como el sector inmobiliario, ¿ya? Eh, Incluso en los sistemas de votación, donde podemos encontrar nosotros esos ejemplos de desarrollo reales basados en esta tecnología. Aquí encuentran también otro videito donde pues pueden ustedes profundizar en estos conceptos. Bueno, aquí hablan directamente de lo que es el Bitcoin, pero vuelvo y repito, a pesar de que todos estos términos están directamente ligados con estas criptomonedas, no son exclusivos de eso, sino que también los podemos o los encontramos en diferentes sectores, además del financiero, ¿cierto? ¿Sí? Hablamos sectores como de alimentos, de inmobiliarios, del sector energético, incluso se aplican también en este momento en los sistemas de votaciones, en las elecciones. Y el tercer término que habla este material es el Machine Learning, incluyendo el Deep Learning, ¿vale? El documento introduce inicialmente el concepto de Machine Learning como una rama de la inteligencia artificial, pues que permite a las máquinas aprender automáticamente a partir de datos, sin ser programadas explícitamente. Se revisa también lo que es su evolución, ¿sí? Su evolución histórica. También vemos sus conceptos a partir de datos
sus principales conceptos, ¿cierto? Y los tipos de aprendizaje, donde nos mencionan por aquí el aprendizaje supervisado, ¿sí? El aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por esfuerzo. Además, como les digo, describe lo que es el Deep Learning como una especialización del Machine Learning, ¿sí? Basada pues en redes neuronales profundas capaces de resolver, resolver problemas complejos como el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de un lenguaje natural. Estas tecnologías tienen aplicaciones en sistemas de recomendación, hablando también de autos autónomos, ¿cierto? De análisis predictivo y de asistentes inteligentes, demostrando su impacto directo en el desarrollo de soluciones tecnológicas actuales. En síntesis, todo este material en conjunto, todo este material de estudio, pues permite comprender cómo las tecnologías emergentes y disruptivas están redefiniendo la forma en que se construyen los sistemas de información. Para ustedes como aprendices del programa de análisis y desarrollo de software, estas tecnologías representan tanto un reto como una oportunidad, ya que pues exigen nuevas competencias técnicas, ¿cierto? Exigen un pensamiento analítico, incluso exige también una capacidad de adaptación a entornos tecnológicos en constante cambio. Quisiera que me confirmaran de pronto con una reacción, un pulgarcito arriba, si se está entendiendo el tema, si hay de pronto claridad al respecto. Vale, Sebastián, muchas gracias. Y Ricardo, ¿cómo va? Gracias, Ricardo. Obviamente que esto es algo bastante profundo, algo en el cual hay que seguir estudiando, en el cual hay que seguir investigando. No se conformen solamente con el material que tenemos acá. Bueno, adicional a eso, recuerden que por aquí tenemos un apartado donde dice material complementario. Aquí, pues, por ejemplo, tienen dos enlaces, dos webgrafías en las cuales pueden ustedes visitar o pueden ustedes explorar para profundizar sobre estos temas. ¿Listo? O es de manera externa, pueden consultar, incluso ahí muy seguramente van a encontrar videotutoriales o cosas por el estilo, artículos en los cuales van a poder ustedes profundizar en estos temas. Yo lo que trato es de pronto de una manera muy general, pero sí desmenuzarles estos conceptos y que despertar en ustedes esa curiosidad por seguir investigando, ¿vale? Una vez revisado este material, bueno, aquí tengo yo una gráfica en el cual pues quise a través de este modelo, a través de este diseño, un ejemplo diferente, por eso les decía que no es exclusivo del sector financiero, del sector bancario, estos términos, sobre todo el de blockchain, sino que podemos encontrarlo en un contexto diferente, en un contexto aislado de pronto de esas transacciones
a través de las criptomonedas y estos temas relacionados con lo mismo, ¿no? Veamos aquí este ejemplito para poder entender en más detalle todo lo que es la trazabilidad o todo lo que es un sector diferente en el cual podemos aplicar ese concepto de blockchain. Imagínense en ustedes que tenemos un, un proceso o ¿cómo llamarlo? Una cadena de procesos, ¿sí? Relacionados, vamos a poner de ejemplo un producto, puede ser una fruta, puede ser un alimento, ¿sí? En el cual pues hace varios viajes o se ve sometido a varios procesos antes de llegar hasta nosotros, a nuestra mesa, ¿cierto? Comenzamos de pronto por aquí a través de una fábrica donde primero pues se produce o se transforma ese alimento, ¿cierto? Luego pasa a través de una distribuidora, después llega de pronto a un supermercado y finalmente lo compra el consumidor. Durante todo este recorrido es muy importante saber qué le pasó a ese alimento, ¿cierto? ¿De dónde viene? Si la información que nos dice el empaque es verdadera. En los sistemas normales o en los sistemas tradicionales, pues esta información suele guardarse en una sola, en, digamos, en un solo sitio o en un solo proceso dentro de toda esta cadena. Generalmente, pues es con el fabricante, pero esa información, pues muy seguramente va a estar plasmada o va a estar guardada de manera local, ¿cierto? De pronto escrita en alguna bitácora, o de pronto ya cuenten con algo de sistematización, pero pues sigue siendo privada, donde solamente va a tener acceso, pues, personal autorizado que trabaja en esa empresa. ¿Listo? Los, el resto de las personas o el resto de los procesos dentro de esa cadena, pues van a tener siempre que confiar en esa información, en la información que se esté generando muy seguramente desde la fábrica, ¿sí? Y van a tener que confiar ciegamente en que esa información es correcta, ¿sí? Aunque pues no puedan supervisarla o revisarla por sí mismos. A veces esto puede causar errores, puede causar pérdidas, puede malinterpretarse y puede incluso dar o sentirse o generar engaños, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los datos se pueden cambiar o se pueden borrar. Y aquí es donde entra ese concepto de blockchain. Blockchain funciona como un cuaderno digital especial en el que se describen todas las cosas importantes que le pasan a ese producto. En este caso, el ejemplo que estamos colocando de ese alimento, ¿cierto? De pronto los datos o aspectos más importantes, más relevantes, es que pues que se almacenan bueno, en esa bitácora, en ese cuaderno digital, ¿sí? Em, Podemos encontrar nosotros, por ejemplo, la fecha de fabricación de ese alimento, ¿cierto? Podemos encontrar las fechas de vencimiento, podemos encontrar también, por ejemplo, tablas nutricionales, ¿sí? Y lo más interesante de todo es que ese cuaderno digital lo van a tener o van a tener acceso a él todos los participantes, tanto la fábrica como la distribuidora
el supermercado y los consumidores finales, ¿cierto? Lo que se escribe o lo que se plasma, lo que se va a consignar en ese documento, sea digital, por lo general pues es digital, ¿cierto? Es algo que no se va a poder borrar, es algo que no se va a poder cambiar. Cada nueva información que se agrega es como una nueva página dentro de ese cuaderno, ¿cierto? Y que se une a las anteriores. Entonces, este ejemplo gráfico muestra cómo cada etapa del proceso va agregando información en ese cuaderno digital. De esa manera, pues cualquier persona, cualquier que intervenga dentro de ese ciclo, pues va a poder revisarlo, ¿sí? Va a poder estar al tanto a través, independientemente del recorrido que esté o en cualquier parte del proceso que se esté pasando ese alimento, ese producto. Y de esta manera, pues confiar en que los datos son correctos, ¿cierto? Sin necesidad de creer solo en la palabra, tal vez de una empresa o de ese fabricante. ¿De acuerdo? Perfecto, listo. Blockchain, entonces, ayuda a que todos puedan ver y confiar en el historial de ese alimento, desde que se produce hasta que se vende, ¿sí? Sin que nadie pueda hacer trampa. Eso es en sí el término, el concepto de esta tecnología blockchain. ¿De acuerdo? Bueno, una vez entendido, o por lo menos a nivel general, estos conceptos, revisemos ahora sí la guía de aprendizaje que nos solicita o que nos dice que debemos cumplir para, con los criterios de evaluación establecidos a través del instrumento de evaluación para dar por aprobada esa evidencia. Aquí entonces, bueno, vamos a revisar la evidencia de producto identificada como guía de aprendizaje 8, competencia 220-50-10-96, actividad de aprendizaje 2, evidencia 5, la cual consiste en la elaboración de un texto argumentativo sobre blockchain. Ojo, porque aquí también hay un dato importante con la definición de texto argumentativo. El objetivo de esta evidencia es que ustedes demuestren su comprensión conceptual, ¿sí? Demuestren también su capacidad de análisis y de argumentación escrita sobre una de las tecnologías más importantes en el contexto actual del desarrollo del software y los sistemas distribuidos. Esto básicamente, o bueno, aquí no se espera que sea simplemente una consulta de información. Se espera que haya un texto argumentado, ¿sí? Un texto argumentado, un texto estructurado y bien fundamentado que evidencie su postura frente al uso y relevancia de la tecnología de blockchain. Esta evidencia, como vemos, pues es de tipo producto, ¿sí? El tipo de texto ya nos habla aquí claramente que es un texto argumentativo o argumentado. La guía también nos dice que se debe entregar un producto, es decir, un documento en formato PDF. Ojo, estoy siendo claro aquí en formato PDF. Por eso está corregido. Esta va a estar en formato PDF y que debe tener una extensión mínima de ¿cuántas páginas?
¿Están viendo mi pantalla, chicos? Les estoy compartiendo Sí, señor, 3 páginas. de 3 páginas. ¿Listo? ¿Con la portada? No, señor. Esto es únicamente a lo que hace referencia a la argumentación, al texto, al desarrollo como tal de la evidencia. ¿Listo? Un dato importante y que lo tengan también ustedes muy en cuenta. No se van a recibir imágenes sueltas ni documentos incompletos. Toda la información debe estar debidamente organizada dentro de ese documento PDF. Ahora bien, ¿tienen ustedes claro qué es un texto argumentativo? Listo, Sebastián dice que sí. Ricardo, listo. Me da gusto que los dos tengan muy en claro qué es un texto argumentativo. Sin embargo, para evitar de pronto márgenes de error o malas interpretaciones, antes de entrar en el contenido técnico, pues quisiera dejar en claro qué es un texto argumentativo. Un texto argumentativo básicamente define una postura frente a un tema, apoyándose en, como lo dice acá, en una premisa, ¿cierto? Que es la afirmación inicial o esa opinión personal que cada uno de ustedes puede definir o puede defender, ¿cierto? Tiene también unos argumentos basados en la información. Esa información obviamente tiene que ser de fuentes confiables, tiene que expresar algunos conceptos técnicos acompañados de unos ejemplos y tiene también una conclusión, ¿cierto? Donde se reafirma la postura eh, con base pues en lo argumentado en esa premisa. No se trata, miren, aquí no se trata solamente de escribir qué es blockchain, ¿cierto? Sino de argumentar por qué es una tecnología relevante, porque es una tecnología útil, ¿cierto? Porque es una tecnología necesaria en el contexto actual. Entonces, ¿cómo pueden ustedes organizar ese documento, ese PDF? Pueden tener inicialmente, bueno, una portada, pueden luego tener la introducción. En esa introducción, pues pueden hacer una presentación del tema de blockchain, pueden plantear la premisa o quizás una postura que van a defender posteriormente, ¿cierto? Ejemplo, podrían ustedes comenzar esa introducción diciendo, mencionando, por ejemplo, que la tecnología blockchain se ha consolidado tal vez en los últimos años como una de las innovaciones más disruptivas en el ámbito digital, especialmente en sectores como el desarrollo de software, ¿cierto? Las finanzas, la seguridad de la información y quizás los sistemas distribuidos. Y pueden ustedes complementar esa introducción diciendo, por ejemplo, que desde esa perspectiva se plantea pues como una premisa, ojo, como una premisa que la tecnología blockchain representa una herramienta fundamental para la evolución de los sistemas informáticos modernos. Debido, por ejemplo, a que su estructura basada, no sé, en criptografía, en bloques encadenados, en redes distribuidas, y pues que a lo largo de este texto argumentativo se van a analizar los antecedentes, los objetivos, componentes técnicos de la tecnología blockchain, así como su relación con conceptos como la criptografía, como el hash, como las criptomonedas, ¿sí? Como la minería digital. ¿Con el fin de qué? Con el fin de evidenciar de manera lógica y fundamentada su relevancia y aplicaciones en el desarrollo de soluciones tecnológicas actuales. Luego de eso ya vendría el desarrollo, donde van a hacer ustedes la explicación técnica y conceptual, ¿cierto? Este desarrollo obviamente pues va a ser el punto central, va a ser la mayor parte de ese documento. Es donde ustedes van a construir sus propios argumentos que sustentan su
postura expresada en esa introducción. Y finalizan pues con una conclusión. Esa conclusión pues es el cierre del texto, es donde van a tener ustedes la oportunidad de reafirmar esa postura inicial que plasmaron. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿O hay dudas, hay preguntas? Listo. La guía también nos dice que pues hay algunos contenidos que son obligatorios que se deben incluir dentro del texto y están aquí dentro de los elementos a tener en cuenta para crear el texto. El primero que ya lo vimos, que era el de estudiarla detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. Sin embargo, pues a manera de sugerencia es que puedan ustedes leer completamente todo ese material y puedan buscar otras fuentes de información que les complemente esa información que está dentro del material de estudio, ¿no? Esto que nosotros ya pudimos revisar acá. Ahora revisemos entonces uno a uno los puntos que pues deben aparecer obligatoriamente en el documento. El texto argumentativo debe explicar claramente en qué consiste, la tecnología blockchain, cuáles son sus objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son esos antecedentes de esa tecnología, la tecnología blockchain? ¿Qué es? Esta está repetida. Es la misma primera. Listo. Luego dice, entender y explicar en qué consiste la criptografía. ¿Qué es un hash en blockchain? ¿Cierto? ¿Qué se entiende por concepto de bloque? ¿Cómo se relacionan los bloques en una cadena de bloques? ¿Cómo funciona? Bueno, cómo realizar un gráfico y cómo funciona una red de blockchain. Ya les amplío este puntico. Nos dice, nos solicita también que se explique los productos y soluciones que se pueden desarrollar a través de la tecnología blockchain, ¿cierto? Explicar también qué es una criptomoneda y por último, en qué consiste la minería de criptomonedas. Estos puntos no son títulos sueltos para copiar y pegar información. Es decir, lo que se espera en el desarrollo de la evidencia no es que haya, por ejemplo, numeral 1.1, explicar en qué consiste la tecnología y tengan ustedes una descripción. Numeral 1.2, ¿cuáles son los objetivos? Numeral 1.3, antecedentes de esta tecnología. Eso no es el objetivo como tal el desarrollo de la evidencia. Por eso dice aquí que es un texto argumentativo, no es de conceptos. ¿Listo? Estos puntos deben integrarse, o todos estos conceptos deben integrarse dentro del texto, conectándolos obviamente con argumentos y explicaciones claras. ¿Me confirman, por favor, si soy claro con la información que les estoy entregando? Entonces, básicamente es entregar un texto con todo eso y no, digamos, como en el taller anterior, que es punto uno, que es tanto, punto dos, que es tanto, sino ya como un consolidado que tenga toda esta información.
Exactamente. Yo no quiero Ok. de pronto encontrarme con, cuando esté revisando la evidencia, que tenga lo que les digo, numerales, por ejemplo, el numeral 1.8, o aquí, definición de criptomoneda, y copiaron y pegaron la definición de criptomoneda, ¿sí? Definición o descripción de en qué consiste un hash en la tecnología blockchain, y sino que sencillamente dentro de un contexto completo, dentro de ese texto que ustedes van a estar elaborando, recuerden que son conceptos personales, ¿sí? Obviamente basados eh, en fuentes confiables, pueden hacerlo directamente, únicamente, pues en esto en este material que se está entregando aquí a través de del ambiente virtual de aprendizaje, como lo que ideal también es que ustedes amplíen estos conceptos con otras fuentes y tal vez puedan mencionarlo, incluso puedan hacer uso de esas referencias bibliográficas, según, no sé, el artículo tal o según el autor, se puede definir o se puede incorporar o se pueden definir los conceptos de bloque por tales y tales cosas, ¿sí? Es poder integrar dentro de ese texto argumentativo eh, mm, la gran o todos los conceptos que nos están mencionando acá, ¿cierto? Poderlos concatenar, poderlos conectar y explicarlos de una manera clara. ¿Listo? Les decía que había un puntico aquí donde dice realizar un gráfico. Este gráfico, pues como está dentro de los elementos a tener en cuenta, es de carácter obligatorio. Dentro del documento se debe incluir entonces ese gráfico que debe representar cómo se ve una red blockchain, ¿cierto? Y la relación entre bloques y nodos. El gráfico adicionalmente, pues puede ser creado por ustedes mismos, ¿cierto? Tomando o lo pueden tomar de alguna fuente externa. Debe estar bien rotulado y explicado dentro del contexto y no debe estar solamente pegado, debe tener el contexto, debe estar explicado. ¿De acuerdo? Y por último, algunas recomendaciones clave para que tengan ustedes para que puedan presentar o puedan elaborar una buena evidencia. Usen los conceptos vistos en los componentes o en el componente formativo. Redacten con sus propias palabras. Ojo con esto. Cuiden la ortografía y la coherencia del texto. Una vez que ustedes hayan digitado o que hayan redactado ese parrafito, así sea de 3 rengloncitos, 4 renglones, de 10 renglones, después de que hayan terminado, léanlo, léanlo de corrido, ¿sí? De tal manera porque cuando uno está pensando y al mismo tiempo está digitando, las ideas fluyen, las ideas vienen, pero muy seguramente como no tiene uno el concepto o no tiene uno eh, el contexto, a medida que va escribiendo, a veces hay palabritas o conectores que sobran o que faltan. Entonces, después de que ustedes redactan ese pequeño parrafito o ese bloquecito de párrafos, vuélvanlo a leer, ¿sí? Pongan cuidado en la ortografía y en la coherencia de ese texto. ¿Listo? Eviten, por favor, eviten copiar y pegar información de Internet. Usen en lo posible conectores lógicos para argumentar y sobre todo mantengan una postura clara de principio a fin. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. Vané de pronto que llegó ya hace un rato. No sé si tenga alguna duda, alguna pregunta con respecto a la evidencia que van a trabajar esta semanita.
Recuerden que es solamente una evidencia de producto en la cual deben elaborar un texto argumentativo sobre este tema principal, blockchain. Ya hicimos o traté yo de hacer una explicación pues muy minuciosa a nivel general, pues porque obviamente esto es un tema bastante amplio, pero traté de hacerlo de una manera detallada o de una manera muy sencilla, más bien, haciéndolo de una manera sencilla, pero abarcándolo de manera general. Bueno, ya dando cierre entonces, recuerden que esta evidencia busca que ustedes no solo conozcan la tecnología blockchain, sino que aprendan a analizar, aprendan a comprender y también pues a argumentar su importancia dentro del desarrollo de software. Cualquier duda sobre la estructura, sobre el contenido o el enfoque del texto, pues pueden consultarlas antes de realizar esa entrega final. Y ya dando cierre pues a la sesión sincrónica, una vez más los invito pues a revisar nuevamente el material del ambiente virtual, a organizar el contenido de su texto argumentativo y a utilizar los ejemplos y gráficos como apoyo para fortalecer su desarrollo. En caso de que hayan dudas adicionales, recuerden que pueden plantearlas por los canales ya plenamente establecidos y que identifican ustedes. Les agradezco nuevamente su atención y compromiso en el proceso formativo. Nos encontramos entonces en la próxima sesión. Les deseo a todos un excelente descanso. Chao, chao. Gracias, profe. Feliz noche y feliz Semana Santa también a todos. Gracias igualmente. Hasta luego, profe. Gracias.